Prometí hablaros del Consenso de Washington, creado en 1989, os recuerdo, por la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los lobbies de la Bolsa de Wall Street y todos los lobbies que pululan alrededor del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de Washington. 1989, porque ese año, poco antes, había caído el bloque soviético, el bloque comunista, el bloque que tenía el Pacto de Varsovia enfrentado al bloque capitalista y a la OTAN. Se había desmoronado. A partir de entonces, los que se hacían llamar socialistas optaron por lo que se dio en llamar la tercera vía. Dado que no podemos vencer al capitalismo y sus doctrinas lo embriagan absolutamente todo, nos vamos a unir a ellos y vamos a vivir conforme a sus pautas, a sus prácticas comunes. Y así tenéis a los líderes que se hacen llamar socialistas prácticamente por todo el mundo, viviendo como auténticos burgueses y acumulando buenos patrimonios para sí mismos. Estas políticas económicas fueron llevadas a cabo en toda América Latina, en toda América Central, en América del Sur, especialmente puestas en práctica en dictaduras militares. Allí donde había dictaduras militares acudieron los alumnos de Milton Friedman de la Escuela de Economía de Chicago, los Chicago Boys, y durante los años 60, 70, 80 pusieron en práctica estos 10 mandamientos que consensuaron. John Williamson, un economista del Banco Mundial, hizo esa síntesis de estos 10 mandamientos que son los que importaron a Europa. Una vez había caído el bloque soviético, nada frenaba las ansias del gran capital de colonizar ideológicamente y económicamente todos los países. El primer mandamiento, habéis oído hablar mucho de él. Se lo escuchasteis a Rajoy, se lo escucháis al presidente Pedro Sánchez Castejón, se lo escucháis a Pablo Casado y a todos los líderes, tanto fascistas con máscara como fascistas sin máscara. Bien, disciplina en la política fiscal. El techo de gasto, lo llaman así, traducido. El techo de gasto sobre el Producto Interior Bruto. Este Consenso de Washington establecía que el importe total de gastos de un Estado no podía superar al 0,8% de ingresos, para no endeudarse excesivamente, para no estar, pues te dicen que lo que no tienes no te lo puedes gastar. Paradójicamente, toda la economía mundial, todos los sistemas financieros viven gracias a la deuda. La economía mundial es deuda. Todos los países están endeudados, las familias endeudadas, las empresas endeudadas, todos endeudados. Y de esa deuda vive todo el sistema financiero y de especuladores a nivel internacional. ¿Qué es lo que predican? Primero, para los burgueses, para los capitalistas, para los liberales, los conservadores y los neoliberales, lo que te dicen es que, por un lado, ellos no quieren pagar impuestos. Nos dicen que los impuestos, la forma de ingresos, la forma de pagar impuestos sobre el patrimonio, sobre la riqueza generada, que eso que no. Los impuestos patrimoniales de las grandes empresas, eso que no, y que hay que bajar los gastos.
hay que bajar los gastos porque uno no se puede, hablan de despilfarrar, del despilfarro público, es decir, el gasto público al servicio de todas aquellas necesidades físicas y materiales que son necesarias para la vida. Un gasto inútil, un gasto que no es necesario, es el que más se lleva dentro del Producto Interior Bruto. El gasto en armas, el gasto en defensa, el gasto incluso en reprimir cuando salís a la calle exigiendo justicia y derechos humanos, porque se han gastado millonadas en pistolas, en pelotas de goma, en cartuchos para esas pelotas de goma, en escudos, en camiones que lanzan agua, en fin, se gastan. Y el gasto en armas, nunca se sabe cuál es el importe total que vuestro gobierno se gasta en armas, porque los meten por diferentes sitios y de diferentes formas. Es un gasto abierto. El gasto militar en defensa es un gasto abierto. Se gastan lo de dentro de 10 años, si quieren, porque hay que alimentar esa industria bélica salvaje. Pero gastarse dinero en pensiones, gastarse dinero en subsidios para parados, gastarse dinero en tener una sanidad pública de calidad, gastarse dinero en todas esas cosas lo llaman gasto superfluo. Porque ellos, al fin y al cabo, los que defienden la bajada de impuestos y la bajada de gastos para estar dentro de ese déficit fiscal, de ese techo de gasto, hablan del techo de gasto, que ahora con el COVID lo han relajado de momento, porque no han aprendido nada, después seguirán con las mismas políticas. Estas son las tablas de Moisés del Gran Capital, los 10 mandamientos del Gran Capital. El primero, el número 1, disciplina en la política fiscal, evitar los déficits fiscales y el techo de gasto. Y por lo tanto, recaudar poco dinero, no subir los impuestos y reducir todos los gastos sociales y públicos que son necesarios e imprescindibles para satisfacer vuestras necesidades físicas y materiales para que podáis vivir con dignidad. Vuestros abuelos, finalmente, van a acabar viviendo en la historia mucho mejor de lo que viven hoy vuestros hijos y vivirán vuestros nietos. Y eso se lo debéis a todos ellos, a todos ellos en conjunto, se llamen de derechas y vistan colores verdes, o vistan colores naranjas, o vistan colores azules, o los que se llaman de izquierdas y visten colores rojos o violetas, porque están básicamente los unos a ver las migajas que les sueltan los otros y defendiendo y ocultando, sin hablaros y sin explicaros cuáles son esos 10 mandamientos que vienen, dicen que de Bruselas, de la Comisión Económica Europea y de la Unión Europea, y es falso, totalmente falso. Fueron creadas mucho antes y fueron creadas por los grandes poderosos de este planeta. Mi nombre es Melchor, me llaman el Mago, jamás he sido rey sobre nadie.